Principalmente estuvo en Togo, en Benín y en Centroáfrica. Y en la República Centroafricana. Y muchos de nosotros pues hemos visto sus fotografías, principalmente en Esquila o en el mismo noviciado en Xochimilco. Si alguien recorre ahí las paredes, las fotos, las principales fotos que se ven son las de usted. Y aparte aquí también en Esquila Misional, en la casa, se encuentran algunas, tenemos un archivo importante. Ahora tiene pues en sus manos unas fotografías que nos ha compartido, que nos ha traído. ¿Qué nos puede decir un poco sobre esta experiencia pues en tierra de misión, también a partir pues de la fotografía? Bueno, que precisamente hay cosas interesantes, que uno va allá con ciertas ilusiones, tal vez querer hacer mucho, como se dice al principio, sobre todo, pero que hay que llegar ahora sobre todo con respeto por la gente. Saber respetar. Al principio uno pues, le chocan ciertas cosas que ven, que tal vez van desapareciendo ya con todo lo que es la evolución, este intercambio que hay en el mundo. Ya no están tan aislados como antes. Tienen sus tradiciones en las cuales a veces están muy arraigados, pero que ya también tienen la influencia de lo moderno con los medios de comunicación que tenemos hoy. Así que lo más importante es no dejarse impresionar mucho por la cultura, las costumbres que ellos tienen, pero sí ir al encuentro de estas personas. Cuando uno las trata con respeto y no se va a admirar, por así decir, en el sentido que sorprende por qué, no, sencillamente tienen sus tradiciones, su mentalidad, su religiosidad, y hay que saberlo respetar. Ya después en el diálogo, en el encuentro, pues esto puede ayudarnos a cambiar, y yo creo que ellos también sí se dan cuenta. Por eso que en ciertas culturas pues el hecho de que nos acepten a nosotros extranjeros, es porque de veras hay ese espíritu cristiano que debe ser en primer lugar de respeto, y después poco a poco se va realizando esa mentalidad cristiana que es el amor, y entonces donde nace amistad verdadera con la gente. Yo por eso tengo muchos recuerdos en cada país. Desde el principio, por ejemplo, un catequista que nada más, ahí en el primer tiempo que yo estuve, del primer periodo del 82 al 86, al año siguiente, en 87, murió un catequista que yo aprecié mucho. Un hombre íntegro que me edificó. Un hombre sencillo, pero por su honestidad, su claridad, y esto me llamó la atención. Murió pues, bastante pronto, en 5 años, en mis primeros 5 años ahí, y sentí como una pérdida para la comunidad cristiana allí de donde él estaba, y hasta el sacerdote, que al principio, porque esa parroquia la dejamos nosotros en el 85, y el sacerdote diocesano, que al principio no lo entendió muy bien, porque como él era muy claro, a veces le echaba piedritas a su comunidad, porque algunos sí, como que andaban ahí haciendo 2 caminos o doble vida en cierta forma, y él quería que fueran claritos, rectos. Entonces algunos como que no lo apreciaban mucho por esa rectitud, pero después, cuando el mismo padre entendió bien las cosas, cuando falleció, pues fue poco tiempo, decía: ¿quién como Roberto que puede hacer esto? ¿Quién como Roberto que aquí?
Entonces yo quedé sorprendido, como que no lo había apreciado mucho al principio, pero después terminó queriéndolo, y a mí me agradeció porque intervine en esa buena comprensión que ya este sacerdote diocesano llegó a tener de él. Entonces en eso influyó un poquito, por esa amistad que tuvimos él y yo. ¿Hay alguna fotografía de las que tiene que nos quiera contar un poco la historia que hay detrás de ella? Yo creo que tiene varias, a lo mejor con la feligresía, con otros misioneros. Sí, pues sí, ¿no? En realidad las fotografías tienen, digamos, un poquito de historia. Aquí, por ejemplo, esta, pues, que como digo al principio, a uno le choca tantito, que den culto a esta serpiente. Pues, caray, dar culto a una serpiente en este tiempo, pero así es, así es. Y en la otra página está unas personas, pues, que están dentro de esa mentalidad, bien arraigadas, pero que precisamente, pues no sé, allí un poquito decía esta señora que yo tenía un parecido, y así la cara, el color de mi piel, que no era blanco como los europeos, que ella tenía una sobrina así, bastante tez, bastante clara, y que entonces me recibió bien, pues simplemente por una cierta semejanza con ellos. Y eran como digo, paganos, pero que llevamos una buena amistad. Yo iba allí bien recibido siempre, y me trataban con respeto porque tenía pues esa buena voluntad con ellos, y hasta me permitían hacer cosas que no a cualquier extranjero le dejan hacer: tomar fotos, estar así y andar vestido al modo. A veces ellos exigen con ciertas personas: tienes que vestirte de tal modo si quieres entrar a este lugar. Y a mí me decían: no, déjenlo allí. Y otros que venían a hacerme reclamaciones que no se puede, ellos venían: déjalo, a él déjalo, no tienes que pedirle nada, él es así, así viene vestido, así trae esto. O sea que tenía carta abierta, y por eso yo sabía que no eran cristianos, y al mismo tiempo cuidaba de tal forma que no fuera llamativo, de como si estuviera yo casi queriendo jugar con lo suyo y lo nuestro, no, al mismo tiempo. Que fuera claro para ellos y que fuera claro para los demás cristianos. Entonces, son cosas que se van viviendo con tacto y con el conocimiento de las cosas, conocimiento bueno, positivo, y ya entonces tú eres libre para vivir esa buena relación positiva con tu comunidad y con las otras personas, que no como algunos lo ven que con que andas queriendo jugar, o que no estás seguro de lo tuyo y andas, ¿no? Ser claros, pero al mismo tiempo saber ser amigos. Pues ya que he estado, pues que será medio siglo allá en África, pues ha cambiado mucho, ¿no? Me imagino. Y bueno, la tendencia es que ha aumentado mucho la feligresía, las vocaciones. Y también en el Instituto de los Compañeros, pues ya hay muchas vocaciones de esos países, que incluso ya están aquí en México, en otras partes de América o del mundo. ¿Cómo ve este desarrollo, pues, de la evangelización y de la cristiandad en África? Pues sí, es lo que, gracias a Dios, en varias regiones, allí sobre todo donde estuve yo, en Togo, Benín, es uno de los lugares. Allí fui yo la primera vez, como ya lo dije, en 1982. De allí para acá, pues ya son más de 40 años. Y sí ha habido, como digo, los medios modernos de comunicación, sobre todo las escuelas, han influido para que estos cambios se vayan generando,
y ya no sea todo tan extraño. Y sobre todo, pues yo creo que el hecho de que ha habido buenos anunciadores, entonces muchos, no solamente combonianos, sino también de otros institutos que han trabajado bien. Yo, por ejemplo, recuerdo allí el primer tiempo en Togo, los hermanos de las escuelas cristianas, simplemente hermanos, Los hallistas. las hallistas, que nosotros pues estaban allí en el mismo pueblo de Togoville y tenían un buen colegio, de tal forma que hasta venían de otros países vecinos a estudiar allí, porque tenían pues ese renombre de estudiar bien, de preparar bien a la gente. Y entonces simplemente en la enseñanza los sacerdotes del Verbo Divino, que fueron unos de los primeros que llegaron allí a Togo y Ghana, y entonces pues que han trabajado bien, los salesianos, por eso que digo, no es obra solamente de los combonianos, y que han hecho que la iglesia se crezca, se establezca y se forme, y por eso que África ahorita es la que está dando más cristianos y también más clero ahí en los propios países. Y claro que muchos de ellos, por lo que ven en nosotros, y vuelvo a repetir, no solo en los combonianos, por eso que están ingresando en los institutos que han trabajado allá en medio de ellos, porque ven el ejemplo y qué bueno. Entonces es una alegría ver que ahorita yo creo que poco a poco aquí nos iremos pintando más de color, y ojalá que esto sea bien para ellos mismos, para aquí las comunidades nuestras, y que esto estimule a otros jóvenes a darse cuenta que vale la pena.